el edema celular, y ahora estamos pasando a lesión celular irreversible y luego a necrosis edema. Entonces, la necrosis se caracteriza porque estas células que han sido degradadas enzimáticamente y que están siendo reaccionadas, están provocando una reacción inflamatoria, estas células están edematizadas. Las células necróticas están edematizadas, ¿sí? Y hay la pérdida de la integridad de las membranas celulares por digestión enzimática de las enzimas lisosómicas o por los EROS, que son los que se están acumulando por la mala fosforilación oxidativa, ¿cierto? Entonces, esta es la definición y las características de la necrosis, que es una forma de muerte. Ahora, mecanismos bioquímicos moleculares. ¿Cómo son eso? Todo lo que pasa dentro de la célula en forma sintetizer. Hay un daño mitocondrial, ¿no es cierto? Empieza a funcionar más la mitocondria. Entonces, por depresión de ATP y la bomba de sodio, potasio, calcio falla. Entonces, eso permite de que haya acúmulo de calcio citoplasmático en la célula, que es el punto crítico de no retorno a lesión celular, a célula normal. Es el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible que va a terminar en necrosis, cuando el calcio citosólico está aumentando. Entonces, ese es el mecanismo bioquímico molecular para entender sobre la necrosis. La morfología. ¿Cómo nosotros vamos a ver a estas células necróticas? Hay varios tipos de necrosis celular, pero en todos esos varios tipos de necrosis celular vamos a tener cambios nucleares. Y en esos cambios nucleares vamos a ver núcleos pignóticos, vamos a ver núcleos con cariorexis, ahí está entre paréntesis, que significa pignosis, encogimiento hipercromático. Son chiquititos los núcleos e hipercromáticos, con tinciones de oxidometoxina. Cariorexis es fragmentación del núcleo. Y la cariólisis, disolución o de aspecto marchitado, desteñido, y es una disolución del ADN nuclear por las adeneasas, ¿sí? Cualquiera de estos tres formas en los núcleos se puede presentar en la necrosis, ¿sí? Puede haber pignosis, puede haber cariorexis, puede haber cariólisis. Eso con relación al núcleo. ¿Cómo vamos a ver al citoplasma? De entrada, es una célula edematizada, ¿no es cierto? Y es de aspecto vidrioso, dice, eosinófilo. ¿Por qué? Por condiciones de eosinematoxilina, porque se acuerdan que cuando pasábamos de célula normal a célula adaptada durante el edema celular, ¿se acuerdan que les decía la falla de la bomba de sodio, la falla de la fosforilación oxidativa permite de que se agotan las moléculas de ATP, y en aquellas células que tienen capacidad de almacenar glucógeno, echa mano al glucógeno para convertirlo en glucosa y después seguir, ¿no es cierto?, la célula teniendo moléculas de ATP para seguir funcionando. Ahí les decía, es el momento para empezar a hablar de adaptación celular, ¿no es cierto?, cuando echa mano las células al glucógeno para convertirlo en glucosa y seguir realizando sus actividades funcionales. Eso era adaptación, ahí empezaba la adaptación. Pero en aquellas células que tienen capacidad de adaptarse a la hipoxia, como son las células musculares, ¿no es cierto?, menos las neuronas. En este trance de utilizar el glucógeno en glucosa, había elementos intermedios de degradación del glucógeno a glucosa, el ácido láctico, los piruvatos, esas sustancias que son ácidas. Entonces se van acumulando estas sustancias y esta célula que está empezando a adaptarse se vuelve ácida.
por la combinación de estas sustancias que son ácidas. Una célula, desde el momento de la adaptación, ya es ácida. Si esta célula vuelve otra vez a adquirir su homeostasia, se pierde la acidez, ¿no es cierto? Porque va a eliminar. Pero si continúa lesión celular reversible, va a seguir siendo ácida. Vamos a entrar a lesión celular irreversible, va a seguir siendo ácida. Va a terminar muriendo por necrosis, va a seguir siendo ácida. Entonces, la acidez de las células empiezan desde la adaptación. Por eso es que, como son ácidas, el citoplasma de las células, con tinciones de ocinematoxina, son pues de color rosado y vidrioso, bien rosadito, vidrioso, todo el citoplasma. ¿Sí? A veces se llama, ahí nosotros podemos decir que es una célula ácida. ¿Sí? También la pérdida del ARN contribuye a esta acidez de la célula cuando estamos hablando de células con necrosis. El acúmulo de proteínas desnaturalizadas también contribuye a la forma, a este aspecto rosado, vidrioso de esta célula necrótica. Entonces, el citoplasma es rosado por lo que les acabo de decir y por la pérdida del ARN, la acumulación de proteínas desnaturalizadas y la pérdida del glucógeno, ¿cierto? Y luego tenemos figuras de mielina también. Estas son las características de las células necróticas. Hay figuras de mielina. ¿Qué son las figuras de mielina? Son precipitaciones de fosfolípidos desintegrados y de aspecto arremolino. Son unas formaciones rosaditas arremolinadas que se encuentran cerca de la membrana nuclear. Y eso depende a eso se llama figuras de mielina, pero se forma por la degradación de los fosfolípidos que se realiza a nivel de la membrana celular. No se olviden que hay ataque de las estructuras de las membranas. Hay ataque a los fosfolípidos, y cuando los fosfolípidos son desintegrados, entonces se van depositando como unas figuritas así en remolino, y cuando teñimos con ocinematoxina se tiñen de rosado. Eso se llama figuras de mielina. Entonces, las figuras de mielina no son nada más que las precipitaciones de los fosfolípidos desintegrados. ¿Sí? Eso corresponde a las figuras de mielina. Entonces, todos estos son las características de la célula necrótica macroscópica, microscópica y de su proceso bioquímico molecular, su patogenia. Siempre le acompaña una reacción inflamatoria a las células necróticas, por lo que les he dicho. Como son células que tienen las membranas interrumpidas, ¿no es cierto? Entonces salen fragmentos de la desintegración del citoplasma, del núcleo de las células, y se convierte en lo que nosotros llamamos, ¿qué les decía? Fragmentos de peligro, señales de peligro para los macrófagos tisulares. Entonces, los macrófagos tisulares reconocen estas señales de peligro, que son esos fragmentitos que han salido de la célula desintegrada, y inmediatamente estos macrófagos tisulares se estimulan y van a ir a secretar ciertas citocinas que inician la reacción inflamatoria, el factor de necrosis tubular y la interleucina 1. Esos son las citocinas que inician la reacción inflamatoria, porque van a ir a estimular a todos los componentes de la pared de los vasos sanguíneos y de los leucocitos. ¿Para qué? Para que los leucocitos abandonen la circulación sanguínea, lleguen al tejido conjuntival. ¿Para qué? Para tratar de eliminar a esta célula necrótica, porque esa es la causante de la reacción inflamatoria. Entonces, esa es la función de la reacción inflamatoria. Ahora, aquí dice, generalmente es la reacción inflamatoria aguda. ¿Sí? Esto es bien importante porque hay reacción inflamatoria aguda y hay reacción inflamatoria crónica. Pero una vez de que se ha eliminado, suponiendo que hay
hemos dicho que la necrosis es una muerte celular en grupos celulares. Entonces se termina de dividir a estas células necróticas. En este foco donde han muerto estas células, no se podrían quedar así, vacíos, agujeros. Se tiene que rellenar con algo, y eso se llama la formación de la cicatriz y reparación. Entonces, esos tejidos dañados, necróticos, que han sido eliminados por la reacción inflamatoria, tienen que ser reparados. Por eso vienen los procesos reparativos. En esos procesos reparativos, en tejidos que tienen capacidad de dividirse, todo eso, van a poder sustituir células lesionadas por otras células nuevas, las células epiteliales, por ejemplo. Pero en aquellos tejidos que no tienen capacidad de dividirse sus células, esas células mueren, como en el corazón. Esas células mueren, son eliminadas y son sustituidas por tejido fibroso, por tejido conjuntival. Y eso se llama cicatriz. Eso lo vamos a ver después. Esto es para que ustedes se den cuenta que los procesos reparativos entonces pueden terminar en cicatrices. ¿Sí? Muy bien, esas son las características de la necrosis. He tratado de colocar todas las características de la necrosis en general. Pero sabemos que hay patrones, varios patrones de muerte celular por necrosis. Tenemos la necrosis de coagulación, tenemos la necrosis colicoactiva, tenemos la necrosis gangrenosa, tenemos la necrosis caseosa, la necrosis enzimática de la grasa, etc. Entonces, ¿qué le diferencia? Todas son necrosis. Todas vienen con las características generales que hasta aquí les he dicho. ¿Sí? Pero cada una de estas tiene sus propias características. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la necrosis de coagulación o colicoactiva. ¿Sí? ¿Qué es la necrosis de coagulación o colicoactiva? Conceptos. La causa más común para este tipo de muerte celular es la isquemia. Entonces, la isquemia de esos tejidos da como resultado necrosis licuefactiva o colicoactiva. Por isquemia, excepto en el cerebro. Todos los tejidos que entran en necrosis o en isquemia, ¿qué es isquemia? Es falta de riego, disminución del riego sanguíneo. No estamos hablando de hipoxia, estamos hablando de isquemia. No le llega la cantidad suficiente al tejido, hay nutrientes, oxígeno, eso es isquemia. Entonces, todos aquellos tejidos que entran en isquemia van a desarrollar este tipo de muerte celular. Muerte por la forma de coagulación, o colicoactiva, excepto en el cerebro. En el cerebro, la isquemia cerebral, nos va a dar necrosis de licofacción, no nos va a dar necrosis de coagulación o colicoactiva. Nos vamos de coagulación o coagulativa, ¿sí? Y esta es necrosis licuefactiva o colicoactiva. Son dos tipos de necrosis. Nos vamos a quedar con un solo término, pero aquí he puesto los dos términos. Necrosis de coagulación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se presenta la necrosis de coagulación? Cuando los tejidos están en un medio de isquemia, ¿sí? Todos los tejidos nos van a dar la necrosis de coagulación, excepto en el cerebro. En el cerebro nos da la necrosis colicoactiva. Con los dos términos voy a jugar para no confundirlos. Ahora, la necrosis de coagulación, en este tipo de muertes, las células conservan sus características estructurales, pero porque no hay desintegración enzimática. Como no hay desintegración enzimática, ¿qué ha pasado en estas células? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que todos sus componentes estructurales han sufrido una coagulación, no se han desintegrado, no han permitido que sus enzimas se activen. No hay activación de las enzimas. Entonces, ¿qué ha pasado? Como es una muerte rápida,
hay una desnaturalización de las proteínas. Ese es el mecanismo, la desnaturalización de las proteínas. Esta desnaturalización de las proteínas ataca a todas las proteínas y las enzimas son proteínas. Entonces hay una desnaturalización de las enzimas y esas enzimas desnaturalizadas se inactivan. No se activan. Entonces, en este tipo de muerte celular, las enzimas son inactivas por la desnaturalización de las proteínas. Es el mecanismo. ¿Sí? Como no hay activación de las enzimas, no hay destrucción de todas las células. No hay, especialmente de las membranas celulares. Pero todas las células, todas las proteínas están desnaturalizadas. Proteínas estructurales, proteínas funcionales, etcétera, etcétera. No hay ataque estructural, ni a las proteínas del citoplasma, ni a las proteínas de las membranas. Todo está intacto, solamente desnaturalizado. Las enzimas también, por eso es que no hay digestión enzimática. Ese es el mecanismo de la necrosis de coagulación. ¿Sí? En este tipo de muerte celular, las células conservan sus características estructurales porque no hay desintegración enzimática celular frente a un órgano sólido. ¿Quiénes son los que sufren más este tipo de necrosis de coagulación? Órganos sólidos, como por ejemplo el corazón. Ahí se ve mejor la necrosis de coagulación. El corazón y los riñones. ¿Cómo vamos a ver nosotros a las células musculares, por ejemplo? Vamos a ver a las células musculares como los rebordes citoplasmáticos bien definidos, porque no hay desintegración enzimática. Bien definidos los rebordes citoplasmáticos, se marca, inclusive el tamaño se marca, ¿no? Y se ve de un color medio rosado, así opaco, dentro de la célula, sin núcleo. ¿Qué ha pasado con el núcleo? Todo es rosado. ¿Qué ha pasado con el núcleo? ¿Ha sufrido exocitosis? Que no. El núcleo también está ahí. Lo que pasa es que ha habido una desnaturalización de las proteínas y esa desnaturalización de las proteínas convierte a las proteínas básicas en proteínas ácidas. Esa es la desnaturalización de las proteínas. Por eso es que el núcleo también se tiñe de rosado, por la desnaturalización de las proteínas. Ahí están todas, pero que no funcionan. ¿Sí? Por eso se dice células fantasmas a estas células. Esa es la morfología de las células por desnaturalización de las proteínas. ¿Sí? No hay desintegración enzimática frente a... es frecuente en órganos sólidos, se elimina por una reacción enzimática. Ahora bien, es necrosis, doctora. Ustedes me dirán, es necrosis. Y si no hay activación de las enzimas, ¿cómo se elimina esto? Aquí no hay autólisis. ¿Autólisis qué quiere decir? Que se tiene que desintegrar la misma célula con sus propias enzimas. Eso no hay. Pero es necrosis. Ya la necrosis siempre va acompañada de una reacción inflamatoria. Entonces, los leucocitos, como los macrófagos tisulares ya han percibido las señales de peligro, ¿no es cierto? Habían salido algunos elementos fuera de estas células y hay las señales de peligro. Los macrófagos tisulares ya vieron de que había algo anormal, se estimularon y ya estimularon con los factores de leucoestimulato a los leucocitos. Los leucocitos que se encuentran circulando en la sangre, para realizar la reacción inflamatoria, tienen que abandonar los vasos sanguíneos. Entonces, estos leucocitos activados abandonan los vasos sanguíneos, salen de los vasos sanguíneos y tienen que dirigirse a donde está esta célula necrótica. Entonces, se dirige a ese lugar, la rodea, la aísla y empieza a atacarla con sus enzimas para poderlo degradar, fagocitar y luego eliminar. Entonces, en este tipo de necrosis, ¿cuál sería el mecanismo? Primero, el mecanismo es la desnaturalización de las proteínas dentro de la misma célula. No hay autólisis, ¿no es cierto?
no son degradadas por sus propias enzimas, solamente hay desnaturalización de sus proteínas. Pero sí hay heterólisis. ¿Por qué? Porque los leucocitos, con sus enzimas, las degrada heterólisis. Son enzimas de otros elementos, ¿no es cierto? Eso es la heterólisis. Entonces, gracias a la heterólisis, la fagocitosis, se elimina esas células necróticas. Ese es el mecanismo de la necrosis de coagulación. ¿Sí? Ahí está. No hay autólisis, pero se presenta la heterólisis. Ya les he dicho por qué no hay autólisis. Por la desnaturalización de todas sus proteínas. No se olviden que las enzimas son proteínas ácidas. ¿Sí? La interrupción súbita de un aporte sanguíneo en el tejido nos lleva a la necrosis de coagulación, que es lo que estamos viendo. En el miocardio se conoce como infarto de miocardio. Usted sabe muy bien que cuando la arteria coronaria está poblada por un tromboembolo, inmediatamente va a venir un infarto cardíaco y por una isquemia, por una interrupción brusca. ¿Qué tipo de necrosis es el infarto de miocardio? Este tipo de necrosis de coagulación. Este tipo de necrosis de coagulación. ¿Sí? Entonces, hay causas. Isquemia. Nada más. Falta de sangre. Dame la otra. Compañero. Se ha dormido. Se ha dormido. ¿Tan aburrido está la clase? No puedo dormir, no me Ahí están mecanismos bioquímicos moleculares, lo que les he explicado. Se presenta la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas se hacen ácidas y sin función, refiriéndome a las enzimas que también son proteínas. ¿Sí? Por lo tanto, las enzimas también se desnaturalizan y se inactivan. Se bloquea la proteólisis enzimática de las células muertas por sus propias enzimas, o sea, se bloquea la autólisis y posteriormente las enzimas de los leucocitos terminan desintegrando a las células muertas, que es heterólisis, para luego ser eliminadas las células muertas por la acción inflamatoria que acompaña a la necrosis. Creo que está bien clarito aquí. Yo ya no debería de venir aquí, debería de pasarles las diapositivas, ¿no? Esto está bien explicado. Morfología, macroscópicamente el tejido ha sufrido necrosis de coagulación y tiene el aspecto de coágulo sanguíneo. Macroscópicamente, la necrosis de coagulación tiene el aspecto de coágulo sanguíneo. ¿Sí? Con una textura firme, las células y los tejidos se hayan conservado. No hay desintegración enzimática. Pero cuando estamos hablando de células, hablamos de las células fantasmas, porque tienen sus bordes bien definidos, sin núcleo, parecen muertitos en sus cajones. Por eso es células fantasmas. O sea, deja el espacio donde ha ocupado la célula, deja el espacio. Y esa célula se vuelve más pequeñita y está ahí adentro, rosadita, parece sin núcleo. Podemos decir, esta célula era redonda, porque deja su célula. Esta célula era cuadrada, porque deja su célula. A eso se llama célula fantasma. ¿Sí? Está ausente la autólisis por la inactivación de las enzimas celulares. Sin embargo, los núcleos muestran cariorexis, pignosis. Con el tiempo, el material es reabsorbido por fagocitosis leucocitaria, por la reacción inflamatoria para eliminar el material necrótico. Está presente la heterólisis. Luego se instalan los procesos preparativos del tejido. ¿Qué dice? Forma celular, células muy eosinófilas. ¿Cómo son las células? Son eosinófilas, núcleos firmes, momificadas, fantasmas celulares. Con siluetas y contornos celulares preservados. Durante días se ve eso. Porque después tiene que ser eliminada esto por la reacción. Dame la otra. No te digo más. Eso es todo de necrosis de coagulación. Conclusión. Mecanismo. En la necrosis de coagulación, desnaturalización de las proteínas. Punto. ¿Sí? No hay autólisis, sí heterólisis. Necrosis cólico-activa. La necrosis cólico-activa es otro tipo de necrosis
Se trata de una muerte celular por disolución enzimática. Aquí todas las enzimas se activan, todas las enzimas de la misma célula y por supuesto las enzimas de los leucocitos que van a ir a hacer la reacción. Hay autólisis y hay heterólisis. Ese es el mecanismo para explicar la necrosis colicoactiva. Es la degradación de toda la enzima por sus propias enzimas, autólisis, y por las enzimas de los leucocitos heterólisis. ¿Sí? Ahí está el concepto. Se trata de una muerte celular por disolución enzimática de todos los componentes celulares, por autólisis o heterólisis, por la liberación y activación de las enzimas lisosomales. Los eros también participan aquí de la célula. ¿Sí? Y luego tenemos los macrófagos y los leucocitos polinucleares que han sido atraídos al sitio de la necrosis y participan en la reacción inflamatoria para eliminar los tejidos necróticos, ¿no es cierto? Siempre, todos los tejidos necróticos tienen que ser eliminados por reacción inflamatoria, inclusive la necrosis de coagulación. Y esta necrosis colicoactiva con mayor razón. ¿Cuál es el mecanismo de la necrosis de coagulación? Autólisis y heterólisis. Punto. Autólisis, degradación por sus propias enzimas y las especies activas de oxígeno, los famosos eros, y siempre va acompañada de reacción inflamatoria, entonces hay heterólisis más por los leucocitos. ¿Sí? Un ejemplo de necrosis colicoactiva se observa en algunas respuestas inflamatorias a las infecciones bacterianas que dan lugar a la formación de un absceso. Generalmente las bacterias piógenas son las que van a dar abscesos, ¿no es cierto? Pero en la necrosis, la isquemia cerebral, todos los tejidos que entran en isquemia van a sufrir necrosis de coagulación. Todos los tejidos, cuando están frente a una isquemia, desarrollan la necrosis de coagulación. Todos los tejidos, menos el cerebro. El cerebro desarrolla necrosis colicoactiva con la isquemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de enzimas que permiten degradar a los lípidos y eso hace de que se convierta en necrosis colicoactiva en el cerebro. Entonces, el único tejido que frente a la isquemia nos va a dar necrosis colicoactiva es el cerebro. Después, toditas nos dan la necrosis colicoactiva plus el lípido que nosotros decimos son los tejidos, en el resto de los tejidos. Un ejemplo de necrosis colicoactiva se observa en algunas respuestas inflamatorias a infecciones bacterianas que dan lugar a formaciones de absceso. La necrosis colicoactiva ha sido descrita clásicamente en la necrosis isquémica cerebral, ¿no es cierto? Es probable que este proceso esté relacionado por la acción de las enzimas lisosomales y o las hidrolasas específicas que participan en la degradación del tejido del sistema nervioso central. Excepto en el cerebro, la interrupción brusca de irrigación sanguínea nos va a llevar a la necrosis colicoactiva. Luego tenemos aquí causas, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, ¿no es cierto? O isquemia en el sistema nervioso central. Hemos dicho, todos los tejidos que entran en isquemia dan necrosis colicoactiva, hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo, la necrosis colicoactiva nunca se presenta o la necrosis de coagulación nunca se presenta en el cerebro, se presenta en la necrosis de coagulación nunca se presenta en el cerebro, la necrosis colicoactiva se presenta en el cerebro. Mecanismos bioquímico-moleculares. ¿Por qué se presenta esta necrosis colicoactiva? Por autólisis y por heterólisis. Se activan las enzimas de la misma célula, degrada sus propios componentes, pero como son reconocidas como algo anormales por los macrófagos tisulares, entonces dice, a ver, vengan soldados a ayudar, hay que eliminar a esta célula que está muerta.
Entonces salen los leucocitos y ahí va a haber una batalla campal de los leucocitos atacando con sus enzimas esos heteroles. Entonces, para hablar de necrosis cólico-activa, hay que decir cuál es el mecanismo: autólisis y heterólisis. Autólisis, degradación de por sus propias enzimas, y heterólisis por la participación de la reacción inflamatoria, que son los macrófagos tisulares, ¿sí? Mecanismos bioquímico-moleculares. Resulta por la acción potente de las enzimas hidrolíticas y de los EROS, ¿no? Autólisis por sus propias enzimas hidrolíticas y heterólisis por las enzimas de los leucocitos que participan en la reacción inflamatoria para eliminar las células muertas que disuelven el tejido comprometido. Pero, como es una reacción inflamatoria, esto también para explicar autólisis y la heterólisis durante la reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Entonces aquí, en las características bioquímico-molecular, con que ustedes digan autólisis y heterólisis, todo está resuelto. Formas celulares. Como ha sido desintegrado completamente la célula por sus propias enzimas y por las enzimas de los leucocitos, entonces hay una completa disolución enzimática de la arquitectura celular. Así se ven las células, completamente disueltas. Y tenemos la estructura tisular macroscópica. La estructura tisular macroscópica, el tejido se transforma en una masa líquida viscosa, que es la pus. El ejemplo más típico de la necrosis cólico-activa macroscópica es la pus. Cuando ustedes vean la pus, dicen, es necrosis cólico-activa. Ha habido destrucción enzimática tanto por las enzimas de la célula como por las enzimas de los leucocitos. ¿Sí? En el cerebro, la interrupción brusca de la irrigación sanguínea se manifiesta como una necrosis cólico-activa. Vamos, 8. Eso es la necrosis. Hemos hecho necrosis de coagulación, hemos hecho necrosis cólico-activa. Entramos a la necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa es una combinación de la necrosis de coagulación y la necrosis cólico-activa. Esa es la combinación. Primero se presenta la necrosis cólico-activa, la necrosis de coagulación, porque es por una isquemia, por una interrupción brusca de la irrigación sanguínea en un miembro, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una isquemia, y cuando se presenta la isquemia, lo primero que se presenta la forma de muerte celular, necrosis de coagulación. No le da el tiempo a las células para activar sus enzimas y va a desnaturalizar todas sus proteínas, y no hay actividad enzimática y las células se vuelven fantasmas. Esa es la necrosis de coagulación. Pero es necrosis. Entonces después, todo tejido necrótico es un buen caldo de cultivo para la colonización de bacterias. Entonces, este tejido necrótico va a ser atacado por bacterias. Y cuando hay esas bacterias, entonces viene la reacción inflamatoria. Y es la combinación de ambas, la necrosis gangrenosa. La necrosis de coagulación más la necrosis cólico-activa. Pero primero se instala la necrosis de coagulación. Después, secundariamente, se instala la necrosis cólico-activa, donde van a empezar a haber actividad enzimática por la reacción inflamatoria. Todo tejido necrótico es un buen caldo de cultivo para la colonización de bacterias, y todo tejido necrótico tiene que ser eliminado de una u otra, siempre por una reacción inflamatoria. Eso es lo que estamos pensando. Necrosis igual reacción inflamatoria. A ver, ¿qué tenemos aquí? Concepto. Es la isquemia masiva de una extremidad. Cuando predomina la necrosis isquémica, la necrosis de coagulación, se dice que es una necrosis seca o necrosis gangrenosa seca. ¿Por qué? Porque no hay reacción inflamatoria. Y macroscópicamente el pie se ve adelgazado, acartonado, duro como cartón y cianótico por la isquemia. Esa es la necrosis de coagulación. Como es necrosis, entonces
Es un buen caldo de cultivo para colonización de bacterias. Se infecta con las bacterias y viene, se sobreañade la reacción inflamatoria. Estamos entrando a la necrosis colicoactiva, donde van a tener que haber actividad enzimática. Ya el miembro afectado ya no va a ser acartonado, adelgazado, cianótico, sino va a ser edematizado, rubicundo, todo con todas las reacciones, con todos los signos y síntomas de la reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Entonces, esas dos combinaciones son la necrosis gangrenosa. Ahí está, es un tipo de necrosis que resulta de la combinación de la necrosis de coagulación y la necrosis colicoactiva. Causa es la interrupción brusca de la irrigación sanguínea. Mecanismos bioquímico-moleculares. Los tejidos sufren necrosis de coagulación. Primero, ¿qué es la necrosis de coagulación? Cuando se presenta la desnaturalización de las proteínas y no hay digestión enzimática de esas células. Esas células se mantienen con sus estructuras bien definidas como células fantasmas. Son células que tienen sus rebordes sin núcleo. Por eso se dice células fantasmas, ¿sí? Entonces, a eso estamos viendo. En todos los planos se presenta esta necrosis de coagulación. Las células mantienen sus rebordes bien definidos, ahí están las células fantasmas por la desnaturalización de las enzimas lisosomas. Posteriormente, los tejidos necróticos son colonizados por bacterias y se instala la necrosis licuefactiva. ¿No es cierto? Como hay bacterias ya, entonces aparecen los leucocitos y ahí va a haber actividad enzimática y eso se convierte en necrosis colicoactiva, donde predomina la heterólisis por la acción enzimática de las bacterias y las enzimas de los leucocitos que participan en la región inflamatoria para fagocitar y eliminar a los tejidos necróticos y a las bacterias. El tejido necrótico es un buen caldo de cultivo para la colonización de las bacterias, que ya les he explicado. Entonces, formas celulares. Hay células fantasmas y focos de células degradadas por acción enzimática. Como son las dos combinadas, entonces vamos a ver en un foco puras células fantasmas y en otro foco vamos a ver degradación enzimática, como si fuera una necrosis colicoactiva, como si fuera un absceso. ¿Sí? Esa es la combinación de las dos necrosis en la necrosis gangrenosa. Estructura tisular. El tejido afectado es de aspecto acartonado cuando es seco y cianótico por la isquemia. Es porque predomina la necrosis de coagulación, igual gangrena seca. Pero cuando la necrosis licuefactiva es mayor, o sea, cuando ya hay ataque enzimático, esa es la necrosis colicoactiva, entonces la necrosis de coagulación presenta intenso edema con signos de inflamación. Los dos están muy presentes, ¿sí? Bien, la necrosis gaseosa, tercera. ¿Quién no voy a decir quién no conoce la necrosis gaseosa? Ustedes son de otra generación, yo creo que ya no conocen la necrosis gaseosa, en los tuberculosos. La tuberculosis es típico de la necrosis gaseosa. Son 9 enfermedades que presentan necrosis gaseosa, pero en nuestro medio la más común es la tuberculosis. ¿Sí? ¿Qué es la necrosis gaseosa? Concepto. Es un tipo muy peculiar de necrosis colicoactiva y de coagulación. Combinación de los dos, colicoactiva y de coagulación. Es el resultado de la destrucción o muerte del tipo de coagulación o colicoactiva de las células en los tejidos destruidos, se transforman en una masa amorfa, granular y fiable que tiene el aspecto de requesón. Ustedes conocen el requesón. El requesón del queso, ¿no es cierto? Entonces una masa blanquecina, grumosa, friable, cuando haces esto se deshace. Igualito es la necrosis gaseosa de la tuberculosis. Por eso se la denominó necrosis gaseosa, porque se parece al queso, que es más imaginativo compararlo con el requesón, que es bien friable. Parece necrosis gaseosa.
Bueno, mecanismo bioquímico molecular. ¿Por qué se forma este aspecto? La causa frecuente es la infección por tuberculosis, por el Mycobacterium tuberculosis. Ese es el que hace de que se forme este tipo de necrosis gaseosa. Mecanismos bioquímico-moleculares. Es la combinación de los mecanismos de la necrosis coagulativa y leucoactiva, igual que la necrosis gangrenosa. Es combinación de ambas también. Está combinada todos los elementos bioquímicos moleculares de la necrosis coagulativa y la necrosis de coagulación. Pero con una respuesta, esto es lo que le diferencia de la necrosis gangrenosa. En la necrosis gangrenosa hay combinación de la necrosis de coagulación, de la necrosis coagulativa, pero lo que le acompaña es una simple reacción inflamatoria. Acá, en la necrosis gaseosa, es una combinación de la necrosis de coagulación y la necrosis coagulativa, pero le acompaña una reacción, ¿no es cierto?, de hipersensibilidad. Es una reacción inflamatoria, ¿no es cierto?, de hipersensibilidad. Hay mecanismos de coagulación y coagulativa con una respuesta inmune granulomatosa. Hay una respuesta inmunológica que es la reacción de hipersensibilidad, Z. ¿Sí? Es una respuesta inflamatoria dirigida por los macrófagos que sintetizan y secretan citocinas que destruyen o frenan la proliferación del Mycobacterium tuberculosis. Esto vamos a ver cómo se forman, por ejemplo, las células epitelioides, que son los macrófagos exclusivos de la tuberculosis, las células epitelioides. Son macrófagos modificados. Son estos macrófagos modificados gracias a la hipersensibilidad tipo 4 retardada, donde el interferón gamma es la que va a permitir que un simple macrófago tisular se convierta en célula epitelioide, que es un macrófago mucho más eficaz que el simple macrófago tisular. Esas células epitelioides son importantes para una respuesta frente a la infección del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es importante esto. ¿Qué es la necrosis gaseosa? Es la combinación de la necrosis de coagulación con la necrosis coagulativa, pero acompañada de una reacción inflamatoria de tipo reacción inflamatoria inmune de tipo de hipersensibilidad. Eso es importante. ¿Sí? Es una respuesta inflamatoria dirigida por los macrófagos que sintetizan y secretan citotoxinas que destruyen o frenan la proliferación del Mycobacterium tuberculosis. Es por la formación de la célula epitelioide, que es un macrófago mucho más potente que puede resistir y puede destruir al Mycobacterium tuberculosis. El macrófago tisular normal no le hace nada al Mycobacterium tuberculosis, es muy resistente. Entonces, ese macrófago tisular tiene que convertirse en célula epitelioide, que es un macrófago mucho más eficaz, más resistente. Es el único que puede fagocitar y degradar al Mycobacterium tuberculosis. Y eso, cuando aparece esa célula epitelioide, se dice formación de granuloma. Entonces, si nosotros vemos granulomas, es la bacteria aquí, las células epitelioides alrededor y después los linfocitos, los plasmocitos, todos esos. Eso es un granuloma. Si no hay células epitelioides, no es granuloma. No es granuloma. ¿Quién le da el apellido a un granuloma? Es la célula epitelioide. ¿Sí? En una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa. Existen otros agentes causales para este tipo de necrosis. No solamente tenemos este tipo de reacción inflamatoria granulomatosa como agente causal la tuberculosis. Hay nueve enfermedades que cursan con granulomas. ¿Qué es un granuloma? Un granuloma es cuando una reacción inflamatoria crónica está presente la célula epitelioide. ¿Qué es una célula epitelioide? Es un macrófago modificado.
¿sí? Es un macrófago modificado. Nada más. Entonces, ¿cuáles son estas células que cursan con granulomas? La sífilis, la sarcoidosis, la enfermedad de arañazo de gato, la lepra, la brucelosis, la reacción a los lípidos irritantes, etc. Formas celulares. Hay una destrucción total de los contornos celulares, desaparecen formando restos granulares amorfos. Es una masa amorfa gosinófila rosada, sin contornos definidos. Esa es la necrosis gaseosa, esta forma de la célula. Formas tisulares macroscópicas. El aspecto del tejido macroscópicamente es blanco, amarillento, grumoso, friable, parecido al queso. Esa es la forma macroscópica. Blanquecina, friable, blanco, amarillento, friable, que aparece siempre en la parte central de una reacción inflamatoria granulomatosa. ¿Sí? A eso se llama granulomas. Otro. Microscópicamente, el tejido necrótico presenta un material granular amorfo donde se identifican las estructuras celulares fragmentadas, desestructuradas. Alrededor del tejido necrótico se observa la reacción inflamatoria crónica de tipo granulomatosa que se caracteriza por la presencia de granulomas. Acá está. Un granuloma está formada por células epitelioides que son macrófagos modificados con amplio citoplasma claro. La unión de varias células epitelioides forman las células siguientes multinucleadas que rodean al tejido necrótico periféricamente. Presentan un resultado de consultabilidad. Este es un granuloma. Todo esto. ¿Qué tiene que tener un granuloma? En la parte central, el tejido necrótico. Con las bacilos de la tuberculosis, ¿no es cierto? Y en la parte periférica, rodeada las células epitelioides, que son los macrófagos modificados. Y mucho más periféricamente, un infiltrado leucocitario mononuclear, linfocitos, plasmocitos y fibrosis. Todo eso es un granuloma. Todo puede faltar. Puede faltar el tejido necrótico, pueden faltar linfocitos, todo puede faltar, menos la célula epitelioide. Si hay todos esos elementos y no hay la célula epitelioide, no es granuloma. En cambio, si faltan todos estos elementos y solo ves célula epitelioide, es un granuloma. Ahora hay células gigantes multinucleadas que se llaman. ¿Qué son las células gigantes multinucleadas que se ven en este tipo de inflamaciones granulomatosas? Son células, conjunto de células epitelioides. Por ejemplo, si yo tengo una célula gigante multinucleada y cuento cuántos núcleos tiene, a ver, esta célula, cuento los núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 núcleos. Quiere decir que son 13 células epitelioides que se han juntado. Son células. Hay hasta 300 células epitelioides que se juntan para formar una célula gigante multinucleada. Si no encontramos nosotros células epitelioides así dispersas, que son como unos palitos, las células epitelioides se los identifica en el microscopio porque son como unos palitos con cabecitas, parecen palitos de fósforo o parecen gomitas. Palitos de fósforo parecen y se disponen así, como soldados en empalizadas. Esas son las células epitelioides. Y esas células son las que le dan el nombre al granuloma. Esos muchachos, me falta, son 3 formas más de necrosis. El miércoles terminamos con necrosis. Hay otras formas de muerte celular, que es la necroptosis, la piroptosis. Todo eso vamos a hacer el día miércoles. Terminamos hay 2 formas de necrosis más, piroptosis, necroptosis, todo eso hacemos. Y la próxima semana entramos a apoptosis fisiológica, apoptosis patológica y al examen. Estudio.